Tus padres te amaron. Hicieron lo mejor que pudieron. Pero aún así, te lastimaron. Y esa herida, que ni siquiera sabes que existe, controla cada decisión importante de tu vida adulta ahora mismo. Ella eligió a su pareja. Ella determinó su carrera. Ella es la razón por la que te saboteas cuando estás cerca del éxito. ¿Y lo más inquietante? Estás transmitiendo esa misma herida a quienes te rodean sin darte cuenta. Hay una verdad que nadie quiere oír: la crianza perfecta no existe. Es imposible. Todo padre, toda madre, por mucho que ame a sus hijos, inevitablemente los lastima de alguna manera. No porque sean crueles. No porque no les importe. Sino porque ellos mismos son seres humanos heridos que intentan criar a otros seres humanos. Carl Jung dedicó décadas a estudiar este fenómeno y descubrió algo profundo. La herida psicológica más decisiva de la vida rara vez proviene de eventos traumáticos evidentes. No proviene del abuso explícito ni de la negligencia extrema. Proviene de algo mucho más sutil, mucho más común, por lo tanto, mucho más invisible. Proviene de momentos que nadie notó. De palabras que no se dijeron. De emociones que no se validaron. De abrazos que no se dieron. De presencias que fueron ausencias disfrazadas. Les daré un ejemplo concreto. Imaginen a una niña de 5 años. Se cae y se raspa la rodilla. Llora, no solo de dolor físico, sino de miedo. Corre hacia su madre buscando consuelo. La madre, criada en una familia donde las demostraciones emocionales se consideraban debilidad, le dice: deja de llorar, no es nada. Ya eres grande. La madre no intenta lastimar a su hija. De verdad intenta enseñarle resiliencia, de la única manera que sabe. ¿Pero qué oye la niña? ¿Qué internaliza? Que sus emociones son exageradas. Que su dolor no es válido. Que mostrar vulnerabilidad es ser débil. Esto sucede una vez. 2 veces. 50 veces a lo largo de la infancia. Y una conclusión silenciosa se forma en el inconsciente de ese niño: no puedo confiar en mis sentimientos. No puedo ser vulnerable. Necesito ser fuerte todo el tiempo. 20 años después, esta mujer no puede pedir ayuda cuando sufre. No puede llorar delante de nadie. Carga con todo sola hasta que se derrumba. Y cuando alguien le pregunta por qué es así, responde: siempre he sido así. Soy fuerte. Pero no es fuerza. Es una herida que opera. La herida que te infligieron tus padres no se ve en las radiografías. No sangra. No deja cicatrices visibles. Pero está ahí, estructurando silenciosamente cada patrón de tu vida. Jung identificó que existen tipos específicos de heridas parentales que moldean la psique de manera predecible. Analicémoslas. La herida del amor condicional. Esta es quizás la más común. Ocurre cuando un niño aprende que el amor de sus padres depende de su desempeño, su comportamiento, sus logros. Los padres no lo dicen explícitamente. Pero el niño lo siente. Percibe que cuando saca buenas notas, sus padres sonríen. Cuando se porta bien, recibe atención. Cuando fracasa, se siente decepción. El mensaje que emerge es devastador: no me aman por quien soy. Me aman por lo que hago. Mi valor es condicional. Este niño crece hasta convertirse en un adulto que vive en una carrera interminable por la validación externa. Se vuelve perfeccionista, adicto al trabajo, incapaz de descansar porque descansar parece significar perder valor. Lo logra todo, pero no siente nada. Porque detrás de cada logro se esconde esa aterradora pregunta: ¿y si me detengo? ¿Seguiré siendo amado? La herida de la invisibilidad emocional. Esto ocurre en hogares donde se satisfacen las necesidades físicas del niño, pero se ignoran sus necesidades emocionales. Los padres le proporcionan comida, ropa y educación. Pero cuando el niño llega triste de la escuela, el padre está demasiado ocupado para preguntar qué pasó. Cuando el niño está ansioso, la madre le dice: estás exagerando. No es una negligencia evidente. Es una ausencia sutil pero constante de sintonía emocional. El niño aprende: mis emociones no importan. Mi mundo interior es irrelevante. Esta herida crea adultos desconectados de sí mismos. No saben lo que sienten. Cuando les preguntas cómo están, dicen: estoy bien, incluso cuando se están desmoronando por dentro. Desarrollan alexitimia funcional, una incapacidad para nombrar y procesar las emociones. La herida de la intrusión. Es lo opuesto a la negligencia, pero igualmente dañina. Ocurre cuando los padres se involucran demasiado, son controladores e incapaces de respetar los límites del niño. Leen su diario.
Eligen su ropa. Deciden sobre sus amistades. Siempre con buenas intenciones, solo quiero lo mejor para ti. Pero el mensaje que recibe el niño es, no eres capaz de tomar tus propias decisiones. Me necesitas para funcionar. Tu autonomía es una amenaza. Esta herida crea adultos con inmensas dificultades para confiar en sí mismos. Necesitan constantemente opiniones externas para tomar decisiones. O hacen lo contrario, se convierten en rebeldes compulsivos, rechazando ayuda incluso cuando la necesitan, porque la ayuda parece equivaler a control. La herida de la parentificación. Esto ocurre cuando se invierten los roles y el niño se convierte, emocionalmente, en el cuidador de los padres. Quizás la madre está deprimida y el niño aprende a animarla. Quizás los padres siempre están peleando y el niño se convierte en el mediador. Quizás hay hermanos menores y el niño asume responsabilidades que no deberían ser suyas. El mensaje internalizado, mis necesidades no importan. Mi rol es cuidar de los demás. Pedir algo para mí es egoísta. Esta herida crea adultos que se agotan cuidando de todos menos de sí mismos. Se convierten en terapeutas informales de sus amigos, salvadores en sus relaciones, incapaces de decir que no. Y bajo esta aparente generosidad se esconde un profundo vacío. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me cuidó? Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Tus padres te lastimaron de la misma manera que ellos fueron lastimados por sus padres. Y si no haces el trabajo de conciencia, lastimarás a tus hijos, o a tus seres queridos, de la misma manera. Jung lo llamó la transmisión intergeneracional del trauma. Es como una herencia invisible que se transmite de generación en generación, no a través de la genética, sino mediante patrones inconscientes de comportamiento. Tu abuelo era estricto y emocionalmente distante con tu padre. Como consecuencia, tu padre desarrolló una profunda sensación de incompetencia, un sentimiento de nunca ser lo suficientemente bueno. Ahora, tu padre, sin darse cuenta, te critica excesivamente. No porque quiera hacerte daño, sino porque proyecta en ti su propia crítica interna, esa voz interiorizada de su abuelo. ¿Y tú? Si no te das cuenta de esto, internalizarás esa crítica. Y cuando tengas hijos o estés en una posición de autoridad, esa misma crítica saldrá de tu boca, dirigida a otra persona. Lo más inquietante es que solemos herir a otros en los mismos lugares donde nos hirieron a nosotros. Un padre abandonado puede volverse asfixiante con sus hijos por miedo a perderlos. Una madre controlada puede volverse excesivamente permisiva por miedo a repetir lo que sufrió. Pero ambos, de forma opuesta, reaccionan a la herida, sin actuar conscientemente. Ahora quizás pienses, pero eso fue hace tanto tiempo. Ya soy adulta. ¿Cómo puede algo de mi infancia seguir controlándome? La respuesta está en cómo funciona el cerebro. Durante la infancia, el cerebro se encuentra en un estado de intenso desarrollo. Las experiencias infantiles moldean las estructuras neuronales, especialmente en las áreas responsables de la regulación emocional, las relaciones y la identidad. Estas estructuras se convierten en patrones predeterminados. Son las vías por las que tu comportamiento se ejecuta automáticamente cuando no prestas atención. Y la mayoría de nosotros no prestamos atención la mayor parte del tiempo. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Imaginemos a un hombre cuya madre era emocionalmente inestable. Un día era cariñosa, al siguiente fría y distante. El niño nunca sabía con qué madre se encontraría al llegar a casa. Esto le generaba una ansiedad constante, una hipervigilancia. Necesito interpretar las emociones de los demás con precisión para mantenerme a salvo. 30 años después, este hombre tiene una relación. Su pareja llega a casa y está callada. Quizás solo esté cansada. Pero para él, ese silencio activa de inmediato su sistema de alarma. Empieza a hacerse 1000 preguntas. ¿Estás enojada conmigo? ¿Hice algo mal? Se vuelve ansioso, dependiente, excesivamente atento a cada pequeña expresión de ella. Su pareja, que solo estaba cansada, ahora se siente asfixiada. Se retrae. Y para él, esa retirada confirma su peor temor. ¿Ves? Sabía que algo andaba mal. Sabía que me iba a dejar. ¿Pero qué estaba pasando realmente? No le respondía a su pareja. Le respondía a su madre, décadas atrás. La herida se había activado. Y cuando la herida está activa, no estás en el presente. Estás atrapado en el pasado, reaccionando a fantasmas. Una de las razones por las que estas heridas son tan profundas es porque las negamos con fiereza. Existe una lealtad profunda, y a menudo inconsciente, hacia nuestros padres.
Reconocer que nos hicieron daño se siente como una traición. Además, reconocer la herida significa reconocer el dolor. Y muchos nos pasamos la vida construyendo defensas elaboradas para evitar sentir ese dolor. Es más fácil permanecer inconsciente. Por eso escuchas constantemente a la gente decir, mi infancia fue genial. Mis padres fueron geniales. No tengo nada de qué quejarme. Y lo creen de verdad. Pero luego observas sus vidas y ves los patrones. Ves las mismas heridas latentes, los mismos comportamientos autodestructivos, las mismas relaciones tóxicas que se repiten. Jung dijo, la negación no elimina la herida. Solo garantiza que siga operando en la sombra, con total poder y sin ninguna consciencia. Y aquí está la cruel paradoja, mientras niegues la herida, te estás traicionando a ti mismo. La verdadera lealtad no es hacia tus padres. Es hacia la verdad. Es hacia tu propia integridad psicológica. Reconocer que tus padres te hicieron daño no significa odiarlos. No significa culparlos eternamente. No significa que fueran monstruos ni que tu infancia fuera un horror. Simplemente significa reconocer la realidad. Eran seres humanos imperfectos, con sus propias heridas, haciendo lo mejor que podían con los recursos que tenían. Y a veces, ni siquiera lo mejor de ellos fue suficiente para algunas de tus necesidades. Y está bien reconocerlo. Entonces, ¿cómo sanar algo que ni siquiera sabías que estaba herido? ¿Cómo transformar patrones que han estado operando en el subconsciente durante décadas? El primer paso es lo que Jung llamó, hacer consciente lo inconsciente. Es necesario ver la herida. Y para verla, es necesario observar sus patrones. ¿En qué aspectos de tu vida te sientes crónicamente insatisfecho? ¿En qué situaciones repites los mismos errores? ¿Qué tipo de persona atraes siempre en tus relaciones? ¿Qué te desequilibra emocionalmente de forma desproporcionada? Estas son las pistas. Estos son los mapas que te llevan a la herida. El segundo paso es conectar. Cuando identifiques un patrón destructivo en el presente, pregúntate, ¿dónde aprendí esto? ¿Cuándo lo sentí por primera vez? Casi siempre, la respuesta te llevará de vuelta a la infancia, a tus padres, a ese momento formativo donde se arraigó la herida. No se trata de culpar a tus padres. Se trata de comprender el origen del patrón. Porque solo cuando comprendes de dónde viene algo puedes empezar a cambiarlo. El tercer paso, y quizás el más difícil, es sentir el dolor que has pasado toda la vida evitando. El niño que una vez fuiste necesitaba que alguien comprendiera su dolor, validara sus sentimientos y lo abrazara cuando sufría. Esto no sucedió como tú esperabas. Y ahora, como adulto, debes hacer lo mismo por ese niño. Tienes que decirle, te veo. Tu dolor era real. Tus sentimientos eran válidos. Mereces más de lo que recibiste. Y no fue tu culpa. Esto es recrianza. Te conviertes en el padre o la madre que necesitabas. Y cuando lo haces, algo profundo se transforma. La herida no desaparece, pero deja de controlarte. Se convierte en parte de tu historia, no en la autora de ella. El cuarto paso es interrumpir la transmisión. Al traer la herida a la consciencia, al sanarla, rompes la cadena. No transmites ese patrón. Te conviertes en lo que Jung llamó, el que rompe la maldición ancestral. Tus hijos, si los tienes, tendrán sus propios problemas. No serás perfecto. Pero no les harás el mismo daño que a ti. Al menos romperás ese ciclo. Y eso es heroico. Hay algo más que decir, algo que pocos quieren oír. Tus padres también fueron niños heridos. Ellos también cargaron con heridas que nunca sanaron. Y mucho de lo que te hicieron, se lo hicieron a sí mismos a través de ti. El padre crítico criticaba la parte de sí mismo que había aprendido a odiar. La madre controladora intentaba controlar el caos que sentía dentro de ti. No te veían con claridad. Vían a través del lente de sus propias heridas. Comprender esto no justifica lo que hicieron. Pero genera compasión. Y la compasión es el antídoto contra el resentimiento que te mantiene atrapado. Mientras sigas estancado en la ira hacia tus padres, seguirás conectado energéticamente con esa dinámica. Seguiste empoderándolos. La verdadera libertad llega cuando puedes mirarlos con compasión y decir, hiciste lo mejor que pudiste. Y no fue suficiente para mí. Y ahora voy a cuidar de mí mismo. Esto es perdón maduro. No es olvidar. No es fingir que no hubo daño. Es dejar ir la necesidad de que las cosas sean diferentes. Es aceptar la realidad como era, no como deseabas que fuera. Y en esa aceptación, finalmente te liberas. Si has llegado hasta aquí y sientes que el dolor aumenta,
si estás empezando a ver patrones que nunca antes habías visto, si te preguntas cuánto de tu vida ha sido controlado por heridas invisibles, quiero que sepas, no estás solo. Todo ser humano lleva heridas de sus padres. Sin excepciones. La pregunta no es si fuiste herido. La pregunta es, ¿harás el esfuerzo de tomar conciencia de ello? ¿O pasarás el resto de tu vida controlado por fuerzas que no comprendes? Jung creía que la labor más importante que un ser humano puede realizar es iluminar su propia oscuridad. Es afrontar las heridas, no evitarlas. Es observar patrones, no negarlos. Es sentir el dolor, no adormecerlo. Y cuando haces eso, sucede algo extraordinario. Dejas de ser víctima de tu pasado. Te conviertes en el autor consciente de tu futuro. Recuperas el poder que siempre fue tuyo, pero que habías cedido a fantasmas. Entonces, ¿qué herida te infligieron tus padres sin saberlo? ¿Puedes verla ahora? ¿Puedes sentir cómo está afectando tu vida en este preciso momento? No es una pregunta fácil. Se necesita una valentía brutal para afrontarla. Requiere estar dispuesto a sentir cosas que has pasado décadas evitando. Requiere cuestionar las narrativas que has construido sobre quién eres y de dónde vienes. Pero aquí está la verdad liberadora, no eres tus heridas. Eres la conciencia que puede observarlas, comprenderlas y elegir algo diferente. Tus padres te hicieron daño, sí. Pero eso no te define. Lo que te define es lo que haces con esas heridas ahora. ¿Las guardas en tu subconsciente, permitiendo que controlen tu vida? ¿O las sacas a la luz, enfrentas el dolor y te liberas? Por primera vez, la elección es realmente tuya. Como dijo Jung, una herida sin cicatrizar se transmite de padre a hijo. Pero el hijo que sana la herida no solo se sana a sí mismo, sino a todas las generaciones futuras. Esta es tu oportunidad. Este es tu poder. Esta es tu responsabilidad. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero significado de crecer. No solo convertirse en un adulto en edad, sino volverse lo suficientemente consciente para romper los patrones que se le han transmitido y crear algo nuevo. Algo más saludable. Algo más consciente. Algo verdaderamente tuyo. Abrazos y hasta la próxima.